Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con José Ricardo Taveras, que es el director general de Migración. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muy agradecido de estar aquí. Doctor. Y permítanme dedicar los primeros segundos de esta participación, porque es la primera vez que vengo a este canal después del fallecimiento de Don Popi. Y lo voy a extrañar, porque cada vez que venía a este programa, me esperaban en la recepción con el teléfono, Don Popi llamándome, que veía este programa. Sí. Siempre. Y me dio nostalgia llegar aquí. Y saber que el país perdió un gran hombre y yo perdí un buen amigo. Eso es verdad. Y quería recordarlo porque voy a extrañar su llamada cuando salga. Bueno, a mucha gente. Sí. Don Popi tenía esos detalles Sí. tan particulares. Así es. Mire, José Ricardo, ahorita comentábamos sobre esto que está ocurriendo, sobre las consideraciones de Naciones Unidas con respecto al tema de los hijos de haitianos residentes irregulares en la República Dominicana, la consideración que hace la ONU con respecto a que ellos deben ser considerados como dominicanos. Al país no debe extrañarle, tal como ustedes opinaban hace unos minutos, esa posición no es nueva. Yo creo que la comunidad internacional, específicamente el aparato de Naciones Unidas, está en el preámbulo de una crisis de credibilidad que la va a afectar. La comunidad de las naciones se está encaminando hacia una afectación muy seria de su institucionalidad, porque está integrada por los estados del mundo. Ahora, se ha ido alojando en el aparato institucional de la comunidad internacional actores de sociedad civil que tienen una agenda de usufructo de los fondos internacionales, que no se compadece con los intereses que las Naciones Unidas están llamadas a defender y a propulsar, que son los intereses de los estados, que son realmente los miembros. Entonces resulta que los estados están financiando un aparato institucional que está minado, copado por una mentalidad anti-estado y anticomunidad internacional. Porque en la medida que las instituciones internacionales pierden el equilibrio y asumen discursos como lo que se están asumiendo en Ginebra desde el Comité de Expertos, entre comillas, de derechos humanos, hay un comité de ACNUR que habla de cualquier cosa menos de refugiados. Entonces tú estás viendo, y todo depende de hacia dónde se estén orientando los fondos de cooperación. Si los fondos de cooperación se están orientando, por ejemplo, hacia temas migratorios, y dentro del tema migratorio se puede pensar en hay fondos para apatridia, entonces te asumen un discurso, un estereotipo, generan titulares de periódico, para eso están los buques nodrizas, que son como por ejemplo el Centro Kennedy, y entonces hay algunas naves, algunas lanchitas de nivel local, que son las que sirven para tributar a los buques nodrizas, y tú te das cuenta que se mueve toda una estructura mundial alojada. Si tú te buscas, todos y cada uno de esos actores son todos actores de sociedad civil que han vivido del usufructo del drama. Pero bien, José Ricardo, eso está, bueno, esos son ciudadanos que pueden infiltrar algún organismo como Naciones Unidas. Pero ¿cómo entender que Naciones Unidas desconozca el ordenamiento jurídico de un país para tratar de imponerle a ese país un tipo de consideración de esa naturaleza? Aquí hay una Constitución de la República, aquí hay un procedimiento para acceder a la naturalización o a la ciudadanía. Y entonces, mientras se esté manejando en el plano mediático el tema, esas esferas de la comunidad internacional van a mantener el acoso. El problema es que yo entiendo que nosotros tenemos que hacer una ofensiva, porque el problema es que el pueblo dominicano se está dejando acorralar, y aquí mismo hay el error de que en la República Dominicana hay un problema migratorio haitiano, y aquí ciertamente lo hay.
Ahora, el problema migratorio no es en sí el problema, es una repercusión de un universo de dramas que están en Haití. Entonces la comunidad internacional está eludiendo la responsabilidad que tiene que asumir en Haití, porque Haití es una situación de colapso financiero, institucional, político, de infraestructura, o sea, medioambiental. Entonces, aquí el problema es, hay un desprecio por una reconocer la verdad del problema. Aquí se está hablando del plan de regularización, de la ley de naturalización, y hay quienes están hablando del fracaso. Entonces yo digo que el plan de regularización, la ley de naturalización, así se haya acogido un solo ciudadano, es un éxito. Porque la obligación del Estado Dominicano es abrir la política de manera honesta. Y lo ha hecho a un costo muy alto, políticamente muy alto, que eventualmente la gente comprenderá. Por esas mismas reacciones que ustedes están viendo ahí, la gente va a comprender de por qué el gobierno ha tenido que tragar amargo en esta fase del proceso, para que después nadie diga, se abrió una ley con un plazo de 30 días, se amplió el plazo. De 90 días. De 90 días, y 90 más, se amplió el plazo por 90 días más. Entonces, esas ONG estaban calladitas, recogidas. ¿Quién oía hablar de ellas? Entonces ahora se vence el plazo y aparecen todas a caerle arriba al gobierno y al pueblo dominicano, pero tú no viste ninguna preocupada para saber cuántas computadoras tenía la oficina de documentación de Haití. ¿Por qué no fueron a apoyar esa oficina? ¿Por qué no se movió una estructura de soporte para los ciudadanos extranjeros que reciben en la República Dominicana para apoyar, que busquen? Porque no se le está pidiendo un pasaporte, se le está pidiendo un documento fehaciente del país de origen con un acta de nacimiento. O sea, no existen, te lo puedo afirmar yo, porque el borrador del Plan Nacional de Regularización no es ese que se aprobó finalmente, pero lo hicimos en migración. Frente a esto, José Ricardo, a la consideración de la que comentábamos de Naciones Unidas, supongo que Cancillería habrá de responder eso. Ya el canciller dio unas declaraciones ayer, donde habló que sencillamente el Estado Dominicano es soberano para definir sus políticas en esa materia. ¿Pero sobre lo de la ONU? Sí, sí. Ayer, anoche estuve viendo algo ya, una reacción en la que expresó que le devolvió lo que tenía que decir, que la República Dominicana es un Estado soberano para definir sus políticas, porque el problema es que bueno, una columna vertebral, sí, yo anoche lo vi en televisión, hay una columna vertebral del sistema del derecho internacional público, y es que hay temas que son de dominio reservado de los estados. Eso está en la esencia del derecho internacional público. Cuando tú hablas, por ejemplo, de políticas de nacionalidad, una política soberana en la cual ningún estado, y las jurisdicciones internacionales, no hay una sola sentencia que contradiga eso, salvo que se haga de manera oblicua, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando ha tenido que abordar el tema de manera directa, tiene precedentes donde reconoce la soberanía de los estados en la materia de la nacionalidad y de sus políticas migratorias. En las cortes europeas no existe ningún precedente. Yo conozco, he leído precedentes de este tipo en temas de nacionalidad y de migración, con decisiones que se han evacuado hasta el año 2005, que son los últimos casos que yo haya tenido conocimiento, donde perfectamente se ratifica el principio que se sentó en los años 50, de que son de dominio reservado las políticas de nacionalidad y de migración. Eso es lógico, pero usted que tiene ese cargo de director de migración, esas presiones que ellos hacen contra esta nación, ¿las hacen en otros lugares? ¿No será que ellos dicen, ahí no pelean, ahí son calladitos y vamos a hacerle de todo hasta lograr el objetivo? Ahí no protestan. Mira, para comprender el tema, hay que comprender el tema del pasivo migratorio. Nosotros tenemos que reconocer que aquí hay un tema que se ha eludido durante más de 100 años, que es el abordaje del tema migratorio. Yo siempre he estado hablando que la industria azucarera
se comenzó a industrializar, vamos a decir, ya de 1880 hacia acá. Y el aparato migratorio dominicano no ha intervenido en ningún momento de la historia, salvo ahora, o sea, en el proceso en el proceso de la migración. No, yo estoy hablando, lo que se está haciendo está bien. Lo que pasa es que estamos enfrentando un problema de dimensiones colosales, que la gente tiene que comprender que los problemas de dimensiones colosales no se pueden abordar a punta de pistola y en cuestión de segundos. Se hacen programas para desmontarse. Cuando tú pero se hacen programas. Pero se hacen programas, pero ahora lo estamos ejecutando. Ahora. Déjame explicarle. La ONU no tiene. Cuando usted tiene, por ejemplo, un sistema de registro civil que está infectado por una extranjería que ha sido registrada durante décadas y décadas, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tenía que abordar el tema. Entonces se hizo un programa, una ley de naturalización. Para eso está el Grupo A, que para eso el plazo no ha vencido porque la Junta sigue trabajando. Todo el que está en el registro civil dominicano y reúne el perfil del Grupo A, va a continuar su proceso normal porque ese perfil tiene un registro fehaciente. Entonces ahora dicen, no, para los que sí perimió es para los del Grupo B. Doctor Ricardo, permítame brindarle una taza de café sí, Santo Domingo. No, maravilloso. Ahí está Carolina con el cafecito caliente. Esta semana ha sido sin duda interesante por las expresiones que han venido, salud con el café, que han venido desde las ONG que han acusado al Estado Dominicano de obstruir el proceso y por tanto consideran fracasado. Se manejan cifras, se habla de que entre 60 y 100 mil personas debieron haberse acogido a la Capite B de la ley 169. Por igual se habla de que cerca de 425.000 personas debieron estar inscritas en el plan de regularización a su conclusión y que no van 130, 140.000 personas aproximadamente al corte que sea el último corte que se tiene registro y que por tanto igualmente ha fracasado. Acusan a la Dirección de Migración y al Ministerio de Interior y a la Junta Central Electoral de haber obstaculizado el proceso, incluso violando las disposiciones del presidente, burlándose del presidente, incluso con esos mismos términos y sectores que lo señalan a ustedes. ¿Cuál es la realidad del éxito o fracaso del plan a partir de la relación con los datos preliminares o las proyecciones que se tenía del número de gente que podía acogerse a cualquiera de las modalidades? Y segundo, ¿hasta qué punto son esos señalamientos ciertos de que ustedes han estado obstaculizando e inventándose procedimientos al margen de la ley para dificultar la aplicación de estos planes en cualquiera de sus modalidades? Yo lo que quiero saber es, yo he retado a cualquier autoridad del mundo, a cualquier ONG, que busque un plan de regularización gratuito, igual que la ley de naturalización. Que busque uno que haya permitido el registro de un nacimiento con el simple hecho de hacer una declaración y la presentación de 7 testigos, de 7 testigos y con una presentación de un documento del extranjero que reivindica la paternidad del hijo nacido en territorio nacional. De vecino. O sea, yo quiero que me busquen un plan a nivel mundial donde el Estado haya invertido y no haya salido de las propias costillas del plan el costo, 1.000 millones de pesos. Nosotros, el gobierno dominicano, nosotros, porque yo soy parte del gobierno, son 24 oficinas a nivel nacional abiertas, sin ningún tipo de restricción. Entonces, esta gente que tienen un plazo de 90 días, se vuelve a votar una ley para extender los 90 días más. Entonces, aparecen al vencimiento de la ley argumentando este tipo de cosas. No ha habido ningún solo incidente de un ciudadano que haya tenido, salvo ese incidente que se presentó en Elías Piña, frente a la fortaleza de Elías Piña, porque sencillamente, yo digo que por ignorancia, porque habían unas monjas envueltas que uno no puede pensar, hijas de Jesús, que yo conozco, una institución que no se caracteriza
por andar haciendo ruido. Y el ni nada. obispo estaba detrás también. Sí, también, o Y sea, lo no llevó dudo de la seriedad. A mí me llega el tema, el ejército hace la intervención, cuando yo llegué a hablar con Monseñor Grullón y le digo, Monseñor, nosotros no hicimos la operación, pero yo voy a hablar. Hablé con el Ministerio de Interior, porque se hacía un traslado, como hay una operación escudo, cada vez que se hacía un traslado, el Ministerio de Interior hacía la notificación a Migración, se notificaba a las Fuerzas Armadas y se acompañaba el contingente para que hubiese un traslado seguro y transparente. Y no se hizo Y esa en ocasión por desconocimiento, por ninguna maldad. No se hizo de ese modo y el ejército las Fuerzas Armadas están en medio de una operación especial que yo le expliqué a Monseñor Grullón y él lo entendió. Yo le dije, mire, ahora yo tengo que hablar con las demás instituciones porque no era un tema solo de migración. Fuera de ese incidente, que me citen uno. Migración, para los fines, sigue siendo así. Migración tiene detenido el proceso de deportación por migración. Lo que se está haciendo es parte de Operación Escudo, que como usted ha dicho anteriormente, es una tarea, y es así, que le corresponde al Ministerio de Defensa y al CEFRON. Fundamentalmente, ¿no? Inmigración también participa porque estamos trabajando en cooperación, Fuerzas Armadas, incluido CEFRON, ¿verdad? En eso. Y migración ahora, y nuestros equipos trabajan conjuntamente en el tema. Ahora, nosotros como deportaciones para ciudadanos en el perfil del plan, no estamos haciendo, pero en ningún momento podemos decir, por ejemplo, las deportaciones de ciudadanos que vienen devueltos de otros países, que son extranjeros, que son muchos, no se han detenido nunca. O sea, cuando usted es aprendido... Y está en proporción con lo que... usted ha aprendido ingresando al territorio nacional o ingresó después del 19 de octubre del 2011 y nosotros podemos comprobar esa situación, nada impide que nosotros lo saquemos. ¿Y lo están haciendo? Claro que sí. En la proporción de lo ahora que entra. El problema es, obviamente, la existencia del decreto conlleva a que tú tengas un plan. Nosotros no estamos haciendo operativos de interdicción migratoria porque el problema es que tú no puedes decir que va a ser un plan de regularización por un lado y por el otro lado tú te... Bien, doctor, pero mire, la provisión de ustedes de deportaciones es por ley, no es por decreto. Es la ley de presupuesto. Ustedes no tienen un chile ni que era para mantenerse viva, de ustedes de pie, mucho menos para deportar. O sea, vamos a hablar de disparate. No me siento, usted se me debió y no me siento contestado en cuanto a lo que le preguntaba ahorita. Hay unos números que se manejan, 400 y pico de mil de gente, ciento y algo inscritos. Uno dice, bueno, pues entonces fracasó la cosa esa porque entonces no están inscritos. Es que son dijeron que son, qué sé yo, cuántos mil, 60, 100 mil gente, que no se me sacan el número, de que nacieron aquí y no están inscritos. 8,000 nada más, pues entonces seguimos con el problema. Es lo que piensa el dominicano común. Entonces yo le pregunto, bajo esa premisa, tendría razón las ONG que fue un fracaso. La culpa puede ser de ellos. Nadie está diciendo o del Estado haitiano. No es el hecho de ellos culpan al Estado dominicano. Son unos farsantes. Pero digamos, visto desde la comparativa, gente que acudió y gente que se proyectaba que estaba dentro de los grupos que debía acudir, entonces la proporción es muy poca, es cerca del 20-25%. Fracasó. Mira, el problema es, Oscar, ciertamente, y gracias por reencauzarme en el tema, ¿quién da esos números? Porque hay que ver con qué sobre cuáles bases se dan esos números. Es por lo que digan las ONGs. Porque el plan no está cerrado. ¿De dónde salen los números? Óyeme, todavía tenemos hasta junio. ¿De dónde salen los números? ¿De dónde? No, porque aquí siempre se habló de la ONE. La ONE. No, la Encuesta Nacional de Migrantes. Y está contenido en la sentencia 168 que usó de referencia. De ahí salen los números. Comencemos por ahí. No. Pero el problema es que no es lo mismo un censo de extranjería irregular que una encuesta. Esa encuesta yo la respeto. Es el mecanismo un poquito más acercado a un método de carácter científico para la determinación de un número de ciudadanos extranjeros en la República Dominicana, pero no podemos decir que es un mecanismo del cual tú te puedes fiar, porque no es lo mismo tú salir a contarlo que tú hacer una apreciación en base a una encuesta.
Y hay que ver el tema cultural. Pero el oficial es ese. Sí, bueno, es el dato más cercano. Y es el que asume el Estado Dominicano, porque la ONU es una oficina del Estado Dominicano. Sí, de acuerdo, pero una cosa es que aquí hay una presencia de extranjería de ese nivel. ¿Ves? Y otra cosa es que en los términos reales, en términos reales, yo lo que digo es, ¿qué impide que esos ciudadanos se acerquen a esas oficinas? ¿Qué impide a las ONG que están diciendo que tienen que ser tantos? Porque probablemente aquí hay una comunidad que no le interese regularizarse, que sencillamente vino, trabajó, lo que sea, y le interesa retornar. ¿Qué le impide? Yo lo que estoy diciendo, ¿qué es lo que el Estado Dominicano no está obligado a salir con una pistola a todos los ciudadanos extranjeros? Venga para el centro a regularizarse. ¿Qué impide? Los obstáculos que ustedes crean, dicen. ¿Cuáles obstáculos? Porque yo lo que digo, ¿cuáles? Los 24 oficinas. 24 oficinas abiertas. Estamos hablando 1.000 millones de pesos invertidos a la fecha. Dijo el embajador Cineas, de restricción. Dijo el embajador Cineas que ustedes están exigiendo en el plan el pasaporte. ¿Y qué es la dificultad? Eso no es verdad. Dijo él, que ellos tienen tres documentos. Eso no es y verdad. que ustedes dicen que con cualquiera de ellos, en la realidad, para poder regular, en el plan de regularización, no en el 169, exigen el pasaporte. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ustedes mienten al embajador Cinea. Yo desmiento a cualquier persona, al embajador Cinea, a quien respeto, a cualquier persona que diga que se está exigiendo el pasaporte. Se están recibiendo indiscriminadamente todas, se evalúan, porque el perfil lo define el decreto. Todas se evalúan y caso por caso está motivado, caso por caso. O sea, ese proceso no se ha hecho a lo loco. Estamos viendo que definitivamente el proceso está, que busquen cada expediente para que tengan una opinión motivada de migración. Y habló mentira el embajador. Habló mentira. Bueno, o le hablaron mentira y él la repitió. Pero él fue que lo dijo. Bueno, porque alguien le habrá dicho eso, porque el problema es que no se está exigiendo. Ahora, hay gente que tiene pasaporte, se recibe. Sí. El que no lo tiene, se recibe conforme al perfil definido por el plan. Licenciado, a partir del incidente que ocurrió en el hospital Darío Contreras, nuestro compañero Oscar sugirió, a modo de aporte, que Migración, el Ministerio de Trabajo y la Policía creen una unidad de supervisión de las áreas de construcción grandes a los fines de constatar la legalidad del personal que trabaja ahí. ¿Está usted de acuerdo con esto? Totalmente de acuerdo, en el sentido de que no soy yo el que está de acuerdo, es la ley. Él lo exige. La ley manda que Migración, por ejemplo, por nuestra parte, estamos en el deber, tenemos la facultad de visitar los centros de trabajo. Eso está definido entre las misiones de migración en la ley 28504, a fin de establecer la legalidad de la mano de obra extranjera, de la nómina extranjera. Ahora, en este sentido, nosotros también la misma ley es la que ordenó el plan, porque aquí hay una percepción de que el gobierno está haciendo un plan porque la sentencia dijo, no, es la ley 28504 en su artículo 151 la que ordena el plan, porque reconocía que había un pasivo migratorio que había que abordar. La sentencia lo que hace que parte y exhorta al Ejecutivo al cumplimiento en un lenguaje muy decoroso. Manda al Ejecutivo a cumplir la ley. Eso es lo que hace la sentencia. Yo creo que haber visto la palabra exhortar, pero dio un año. Obviamente, porque se dio un plazo para que el Consejo Nacional de Migración cumpliera con su obligación de rendir el informe que el artículo 151 disponía. Y después exhortaba al Ejecutivo a que votara el plan. Eso es lo que más o menos yo creo recordar. Ahora, independientemente de eso, hay que reconocer que el plan necesita de ciertas políticas colaterales que le den soporte para dar las facilidades, porque tú no puedes abrir un plan y no dar las facilidades para que se ejecute con la más plena libertad como se ha hecho. Ahora, terminado esa etapa, porque nosotros habíamos anunciado en Migración que íbamos a visitar las empresas el 19 de octubre con motivo del cumplimiento del segundo aniversario
del reglamento, nosotros habíamos hecho una pequeña campaña anunciando, aquí yo estuve, que íbamos a comenzar a hacer las visitas porque ya iban 2 años de reglamento, era tiempo suficiente como para que todo el que tuvo una oportunidad la reglamentara. Ahí el 23 de septiembre sale la sentencia y se creó el problema que se creó, era ya inminente el plan y obviamente eso turbó la política. Pero la Dirección General de Migración está compelida a llevar una política de ese tipo, el Ministerio de Trabajo, pero también no basta con que Migración visite. Yo creo que aquí hay que abordar varias cosas. En primer lugar, la Seguridad Social está eludiendo su responsabilidad de asumir el documento de migración como el documento del extranjero en la República Dominicana, tal como lo define la Ley de Migración. Y ahora mismo y lo está eludiendo argumentando que su sistema solamente recibe cédula. Y eso no es posible. Aquí se está creando una situación de discriminación del trabajador dominicano en su propio mercado, porque la Seguridad Social se está negando a hacer las modificaciones en su sistema para que eso ocurra. Porque si el extranjero no cuesta igual en términos de la formalización del mercado laboral, entonces hay una situación de dumping en el mercado, en la cual el trabajador dominicano tiene una situación de desventaja. O sea, que aunque y eso es grave. Pero para Por colocar, ejemplo, para que usted sepa, doctor, para colocar esto, o sea, aún estén regularizados y tengan un permiso de trabajo, siguen siendo más baratos porque la Seguridad Social no les acepta. Hasta que la Seguridad Social no cumpla con el mandato de la ley, en el sentido de que un trabajador extranjero debidamente habilitado por la Dirección General de Migración para trabajar en territorio nacional, porque no todos los estatus migratorios dan para trabajar. Si usted vino a estudiar, usted no es un trabajador, usted necesita una habilitación especial de migración para concederle a un trabajo. Que esas son de las cosas que hay que comprender aquí. Entonces, mientras la Seguridad Social esté eludiendo eso, que ahora con motivo de la regularización hay que emplazarla a que cumpla con su obligación, porque eso no lo dice el director de migración, es la ley. Tienen igual acceso a todos los derechos sociales y laborales. Y a los trabajadores dominicanos les conviene que así sea, porque es la única forma, primero, que logramos una política de regularización, de formalización del trabajo, que eso para una sociedad organizada es vital, porque es la única forma de usted fortalecer pensiones, etcétera, y salud. Segundo, usted tiene que tener un tratamiento. Aquí hay, por ejemplo, una norma que le permite a los empleadores del sector de la construcción oponer una nómina de ilegales y que se les reconozca como gasto. Eso viola la ley para fines de impuestos. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que abordarla con seriedad, porque no basta con que la gente está en las deportaciones, no. El Estado Dominicano tiene que ir en una misma dirección y por eso estoy citando estos casos que para mí son de vital importancia. ¿Impuestos Internos acepta como gasto una nómina de trabajadores ilegales? Hay una norma del 2007. ¿Y por qué mi empresa no me la acepta como gasto nada que no te registraron en la TCS? Porque yo no entiendo eso. Porque eres dominicano. Bueno, pero hay una norma que en el ámbito, yo tengo que obligado a declararlo. Hay una norma del 2007 que en el ámbito de la construcción lo permite. Entonces, pero eso es una barbaridad. Una barbaridad. Pero está ahí. Ahora, yo lo que digo, el resto del país puede no puede declarar nómina al margen del TCS. Se parte porque se quiere también vender. Pero, los haitianos se quiere vender la idea de que el dominicano no trabaja. Yo lo que pasa es que cuando tú tienes una distorsión en el mercado laboral, obviamente eso te precondiciona el mercado. Si el costo de la formalización del trabajo es de un 39%, como dicen algunos, de un 28%, como dicen otros, de un 20%, de un 10%, lo que sea, ese importe se lo está economizando el empleador. Entonces, vamos a abordar este tema con seriedad, porque es muy bueno decir, ellos están en la calle, eso es responsabilidad del Estado Dominicano, pero la ley dice que cuando ese trabajador cruzó el umbral de la puerta de su empresa, ya es su responsabilidad. Entonces vamos Ricardo, a estar claros. Gracias por acompañarnos. Son muchas cosas, ¿verdad? Se nos quedan muchas cosas, pero usted volverá. Gracias a José Ricardo Taveras, que es el director general de Migración.